buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad que la sociedad nos está brindando de dar como jóvenes nuestra opinión, pero sobre todo la visión que tenemos sobre los jóvenes universitarios y en general de todos los demás. La realidad es que desde CAEN hace años venimos trabajando y analizando la situación universitaria en nuestro país. Lo que hemos visto, como he mencionado en mesas anteriores, es que la universidad se ha reducido a lo meramente académico y dentro de esto un aspecto netamente laboral. Se ha perdido ese carácter social que fomente la investigación en beneficio de la misma. Asimismo, en la actualidad tenemos una SUNEDU que a través de la ley universitaria plantea ser el ente que garantice la calidad educativa. Pero la realidad, en lo que respecta a las universidades públicas que hemos visto en diversas partes del país y muchas privadas, es que esta reforma o esta ley universitaria solamente está planteando mejoras administrativas. No se está preocupando o enfocando en mejorar la oferta académica, hacerla competitiva, pero sobre todo que esté en función a los requerimientos que tiene el mercado. Asimismo, estamos hablando mucho del tema de reforma laboral, cómo cada vez el país tiene un marco normativo muy inflexible. En el caso de las universidades pasa lo mismo. Se exige que los docentes contratados, por ejemplo, tengan que tener el grado de magíster para poder ser docentes. Ahí se pierde mucho potencial de técnicos de varias empresas en diversas especialidades que de repente no tienen el grado de magíster, pero tienen un know-how y una experiencia profesional que puede servir de mucho para el desarrollo de los jóvenes universitarios. Asimismo, los docentes contratados de universidades públicas de Lima ganan en promedio 12 soles la hora. Es decir, si un profesional que tiene estudios en el extranjero para poder ingresar a ser docente en una universidad va a estar ganando 12 soles. Esto definitivamente hace que la labor como docente universitario no sea atractiva. Pero ¿cuál es el efecto que tiene esto a nivel de la universidad? Lo que pasa es que ante la incapacidad de las autoridades de poder atraer profesionales destacados para que sean docentes, hacen que los mismos docentes que son nombrados, que muchas veces no tienen conocimiento o experiencia real en el manejo empresarial, en diversas especialidades, terminen enseñando 4, 5 o 6 materias que no tienen nada que ver con lo que ellos estén trabajando, elaborando la experiencia que pueden tener. Esto hace un tremendo daño a la oferta académica que las universidades están teniendo. Pero además de eso, hay que considerar que la visión de los jóvenes cada vez se distorsiona más. Todos estos problemas que les estoy mencionando a nivel académico tienen una incidencia directa en las competencias y habilidades que los jóvenes están teniendo, razón por la cual las empresas no los están contratando. Vemos que el más del 40% de profesionales universitarios es subempleado. Si a esto le sumamos la rigidez laboral, como lo hemos escuchado, si le sumamos el creciente informalidad que hace que 8 de cada 10 jóvenes tengan una remuneración bastante baja, lo que afecta netamente el consumo privado, y además le consideramos todos los retos que tiene la economía, consideramos también los casos de corrupción por el tema de Odebrecht, el populismo y la improvisación en materia legislativa, como por ejemplo vemos la ley Pulpín o la ley de modalidades formativas o el matiz negativo que se está tratando de darle a la ley de promoción del sector agrario. Los jóvenes están viendo en las universidades un puente que les permita solamente conseguir empleos. ¿Qué está generando esto? Que la oferta de investigaciones, de tesis, de innovación, que debe tener un efecto positivo en el crecimiento de la economía, no tenga resultados. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe a que no hay un adecuado sistema que vincule las universidades con el Estado, pero sobre todo con el sector privado. Hablamos sobre la importancia de que la sociedad promueva el foro industrial, que se conozca cuáles son las medidas, las políticas que se tienen que implementar para encaminar el rumbo de crecimiento de la inversión privada. Pero la realidad, lo que CAEN estamos analizando hace más de 3 años, es que jóvenes de carreras de ingeniería industrial, de carreras vinculadas a los negocios, a la economía, no tengan idea de lo que es la Sociedad Nacional de Industrias, no sepan qué es la CONFIEP, no saben cuáles son las medidas o las acciones que los gremios tienen para promover la inversión privada y seguir generando empleo. En regiones en Ica, donde el potencial agroexportador debe ser una de las principales actividades económicas, los jóvenes no saben qué es AGAP. Esa debe ser una preocupación
bastante sustancial que deben considerar los empresarios, los gremios, las autoridades, para seguir promoviendo el desarrollo de las competencias de las universidades. Asimismo, estas acciones que el Estado o que las empresas pueden tener de repente para mejorar la competitividad de los jóvenes, debe centrarse en las universidades, no después. Los jóvenes reconocen mucho la labor que las fundaciones realizan en pro de la sociedad, pero la realidad es que tiene que haber una expansión del concepto de responsabilidad social orientado a que las empresas se comprometan a elevar la competitividad de los jóvenes desde las universidades. Deben poner a disposición de estas a sus técnicos, a sus máximos representantes, para que impartan el conocimiento que los jóvenes necesitan. ¿Cuál va a ser el efecto de este tipo de medidas o acciones puntuales que las empresas pueden tener y que los gremios pueden tener? Uno de los efectos que más hemos visto nosotros es que los tiempos de adaptación de los jóvenes practicantes en las empresas, que es un promedio de 1 a 4 meses, donde su productividad es baja, donde eso representa un sobrecosto para las empresas, se va a ver reducido. Asimismo, va a permitir que los jóvenes, que son aquellos que difunden, que mueven las redes sociales, en la primera presentación el ex viceministro Fernando Cáceres mencionaba muchas veces el efecto negativo que tiene un comentario o una publicación en Twitter, sobre todo aquellos que están orientados a atacar al libre mercado o al fomento de la inversión privada. Los jóvenes tienen que tener conocimiento real de cómo la actividad empresarial privada está generando más empleo, pero sobre todo está preocupada en fomentar el desarrollo de nuestro país. Pero el Estado también no puede trabajar de forma aislada o no puede darle toda la responsabilidad a lo que está haciendo la SUNEDU. Un tema puntual ahí es, por ejemplo, los nuevos jóvenes que van a ser estudiantes universitarios. La realidad es que ellos tienen un sesgo sobre qué profesión deben elegir. El Estado debe actuar directamente ahí a través de políticas que permitan una mayor fiscalización sobre la oferta educativa que tienen las universidades. ¿Para qué? Para que estos puedan tener una adecuada orientación profesional que esté en función a sus habilidades. El año pasado en la Expo Universidad, que se realizó en septiembre, uno de los informes más preocupantes es que el 30% de los jóvenes universitarios al primer año de sus estudios o abandonan la carrera o se cambian de carrera. De este 30% de jóvenes, el 70% son jóvenes de universidades privadas y el otro 30% de universidades públicas. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el Estado no está teniendo un rol participativo en esos aspectos. ¿Qué debería hacer? A través de los municipios, a través de las universidades y a través de los colegios, en diversas partes del país, debería promover que los jóvenes elijan carreras profesionales o técnicas, en muchos casos, que vayan de acuerdo a las necesidades de cada región. Hemos estado en Cajamarca, donde hay una gran actividad minera, y los jóvenes terminan estudiando contabilidad, derecho, cuando podrían de repente estudiar ingeniería ambiental, ingeniería geológica, ingeniería de minas. Los programas del PRONAVEC, por ejemplo, están orientados a que los jóvenes que vengan de provincias con ciertas actividades económicas estudien estas para que regresen a la sociedad y aporten a su comunidad. No se está haciendo. Hemos trabajado en Iquitos y lo que vemos es que los índices de prostitución infantil que son promovidos por los propios padres debido a su escasez económica y de ingresos, hagan que los jóvenes que tienen los recursos para poder correr o tener estudios superiores, vengan a Lima, estudien aquí, consigan un trabajo y se desentiendan de ese rol o de esa función de investigación que puede generar un beneficio directo en sus comunidades. Asimismo, ya para terminar y darle el pase a mi compañero, consideramos que el rol de las empresas es una labor del Estado, sobre todo las universidades, seguir tendiendo puentes, pero sobre todo generar espacios sociales que sean sostenibles y que permitan a los jóvenes desarrollar competencias y habilidades que los hagan empleables en el mercado. Estamos hablando mucho del tema de innovación tecnológica, desarrollo de startups o emprendimientos, pero la realidad es que los jóvenes no pueden hacer emprendimiento porque no tienen la información ni las competencias necesarias. Quiero acabar esta pequeña presentación mencionando que siempre se decía que los jóvenes son el futuro del país. La realidad es que los jóvenes tienen que ser una preocupación para el presente. Así de igual forma, en todos estos temas del mundial que nos han unido como país, como sociedad, y que nos han logrado muchas alegrías, para poder construir una visión de país real a largo plazo, todos tenemos que jugárnoslas por el Perú. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas las autoridades, a los empresarios, profesores, estudiantes y a todos los presentes. Quiero agradecer desde ya la oportunidad que se nos está dando a los jóvenes de poder presentarnos hoy en este espacio en donde se discute un tema que afecta a millones de personas en el Perú, tanto directa como indirectamente. Es por eso que la empleabilidad es un tema que tiene que estar hoy en la agenda de nuestro país. Es con el empleo que cada persona, que cada joven quiere impulsar a sus familias, y es de esas familias de las cuales va a salir el desarrollo y todo el crecimiento económico. En ese contexto quiero plantearles dos preguntas. La primera es, ¿tenemos los jóvenes las oportunidades adecuadas para ingresar al mercado laboral? Y en segundo lugar, ¿qué estamos haciendo como país para que los jóvenes puedan ser parte del crecimiento de nuestra industria? A finales del año pasado, un importante periódico nacional publicó un informe en el cual decía que los jóvenes entre 16 y 22 años no entran al mercado laboral en la mitad de casos porque no tienen suficiente experiencia. Y un 30% de esos casos es que simplemente por el hecho de ser jóvenes no pueden competir contra los otros postulantes a un puesto. Y no solo eso, sino que el 20% de personas que están entre 18 y 24 años en nuestro país no trabajan y no estudian. Esos son comúnmente conocidos como los ninis. Entonces, el hecho de que exista un término semejante ya es preocupante. Entonces, ¿qué estamos haciendo para solucionar estos problemas? Corresponde, en primer lugar, conocer las causas de todos estos problemas. Sin embargo, en el contexto actual nos podemos dar cuenta de que nos centramos mucho en quién causa los problemas, en la responsabilidad de las personas, en quién es la culpa, se patean la pelota y sin embargo no analizamos la raíz de todo. La solución a los problemas van a ser siempre de soluciones articuladas de todas las partes, del empresariado, de la academia, de los jóvenes, de la sociedad y del Estado. Ahora que estamos en una época mundialista, por ejemplo, veámoslo así. Esto es un partido de fútbol. En un partido de fútbol, si todo el equipo no trabaja en conjunto, coordinadamente y articuladamente, no se ganan los partidos, no se meten los goles. Igual es acá. Todas las partes tienen que trabajar con objetivos y con metas claras que sean integradas para un nuevo futuro. Partamos de la educación, que es uno de los principales pilares de todo. Sin ella, la posibilidad de mercado para que un joven ingrese se ven escasas y los condena prácticamente a la informalidad. Entonces, una educación de calidad tiene que preocuparse mucho porque los jóvenes quieren investigar, porque aprendan a aprender de ellos mismos, porque practiquen en empresas, porque sepan desenvolverse en los trabajos prácticos, que los trabajos de la universidad no sean solo teóricos, no sea buscar información en internet o lo que sea, sino que también se dediquen a hacer las cosas. La educación hoy en día tiene que estar centrada en las necesidades de hoy y prever las necesidades que vamos a tener mañana. Y es hoy más que nunca que la tecnología, como habían estado mencionando hace unas horas, cambia mucho. Si no nos adaptamos a esta todos, entonces nos vamos a quedar atascados. Los empleos van cambiando. Nosotros los jóvenes tenemos que adaptarnos, al igual que todos ustedes, al igual que todos nosotros. Entonces, tenemos que aprovechar que los jóvenes hoy en día somos los que mejor estamos adaptados a los cambios tecnológicos. ¿Cómo no darnos cuenta, por ejemplo, cuando le pedimos ayuda a nuestros hijos o a menores que nos ayuden con un programa nuevo, con un software nuevo, ¿no? Y algo que no podemos dejar de lado son las habilidades blandas que se enseñan en todos los centros educativos, no solamente en las universidades, sino también en los institutos, que se enseñan en las capacitaciones de las empresas y en el Estado. Es importante darle un lugar muy especial a estas habilidades. ¿A qué me refiero? Uno no nace con liderazgo necesariamente, pero uno se puede ser un líder. Uno no nace necesariamente sabiendo trabajar en equipo, pero lo puede aprender. Y es con todas estas habilidades que nosotros, los jóvenes, podemos aprender a competir y podemos estar a la altura de los requerimientos del mercado laboral. El futuro de la empleabilidad recae sobre todas estas habilidades y sobre la práctica que tengamos en ellas. Por otro lado, también quiero tocar las barreras de entrada que existen hoy en día y que están relacionadas a los puestos de trabajo que se ofrecen en el mercado. Hoy en día los puestos de trabajo ofrecidos en el mercado son insuficientes. Entonces, ¿cómo hacemos para elevarlos? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Hemos escuchado a lo largo del día diferentes propuestas del ámbito regulatorio, del ámbito laboral y del ámbito tributario. Todas estas afectan directamente a lo que es el emprendimiento y la innovación. Es por eso que es sumamente necesario y es urgente
que el Estado, que la empresa y que la academia se dediquen también a implementar y a crear reformas que sean eficaces y simples para que todos los emprendedores puedan ingresar fácilmente al mercado formal y que eviten el mercado informal. Tenemos que hacer que el mercado formal sea agradable para los ojos de todos. No puede ser que en nuestro país la gente quiera ser informal, busque ser informal. Lo que tenemos que buscar nosotros es crear la formalidad, incentivar la formalidad, y eso se logra mediante reformas simples y reformas efectivas. Necesitamos asimismo instituciones sólidas, instituciones que tengan una mirada clara de a dónde se tienen que llegar. Según un informe del Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 116 de 137 países analizados en cuanto a instituciones compete. Entonces, ¿cómo mejoramos estas instituciones? ¿Cómo las reforzamos? ¿Cómo las hacemos más sólidas? Y tenemos que comenzar desde adentro. Cada empleado, cada trabajador tiene que tener objetivos y metas claras. Todas las empresas, todas las entidades del Estado, entidades privadas, necesitan tener una visión y una misión clara de a dónde se quiere llegar. Y es así que los trabajadores adoptan estas medidas. Las normas tienen que ser claras, las políticas de una empresa, del Estado, de donde sea que estén, tienen que ser estables además. No podemos estar yendo de un lado para otro. Las reformas, entonces, a las que necesitamos, tienen que ser integrales. No son parches para solucionar un problema. No podemos estar pensando que con una reforma por aquí y una reforma por allá vamos a solucionar todo, cuando lo único que estamos haciendo es tapar un síntoma que eventualmente nos va a pasar la factura. Tenemos que ver esto como si fuera un macroproceso, por ejemplo. Cada entrada, cada salida, cada merma, cada operación que se realiza afecta al final al total de la cadena. Quería terminar esta presentación haciendo hincapié en un tema sumamente importante y con el que me siento íntimamente relacionado, y es la motivación que los jóvenes tienen que recibir. Por mi parte, soy deportista hace más de 15 años a mi corta edad. He tenido la oportunidad de serlo y conozco sumamente bien lo que significa la motivación a la hora de tomar decisiones y a la hora de que uno se plantea los objetivos. Si uno no tiene metas claras y objetivos claros, no puede avanzar, se va a quedar atascado, atascado y atascado. Entonces, eso es lo que necesitamos los jóvenes. ¿Y qué mejor manera de motivarlos que dándoles las oportunidades, abriéndoles las puertas necesarias para poder llegar a un empleo, a un trabajo que les brinde seguridad, que les brinde estabilidad, que les brinde crecimiento personal y que ayude a la industria del Perú a crecer? En conclusión, lo que quería decir es que el Perú necesita reformas integrales. Necesitamos instituciones sólidas, necesitamos una educación de calidad y necesitamos que la empresa, que el Estado, que la academia y que todos se preocupen por nosotros. No se trata solamente de solucionar un problema por cada parte, no se trata de que cada uno tenga los objetivos que ellos quieren y los intereses que ellos quieren. Se tienen que trabajar en conjunto, se tienen que comunicar correctamente. Necesitamos mecanismos de comunicación entre la ciudadanía y entre todos los demás. Muchas gracias.